Todos estos goles que está consiguiendo Harry Kane con el Tottenham Hotspur y la selección inglesa han hecho que un nombre antiguamente muy conocido vuelva a la palestra. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Otro Rincón Podcast. Esta es la historia de un singular y genuino delantero, capaz de marcar desde cualquier ángulo. Sus 366 goles en primera división dan cuenta de ello. Nacido el 20 de febrero de 1940, a James Peter Jimmy Greaves lo descubrió el Chelsea en su natal East Ham, en cuyo primer equipo debutó con 17 años. Par de años después alcanzó la primera de sus 6 coronas. La otra sería en el 61, 63, 64, 65 y 69, como máximo anotador inglés. Con 20 años fue el profesional más joven en sobrepasar la barrera de los 100 goles. El Milan se fijó en su capacidad goleadora y le ofreció en 1961 un contrato absolutamente fuera del mercado de la época. Contrato que solo fue superado un par de décadas después por otro goleador británico, el galés Ian Rush, que pasó del Liverpool a la Juventus por 3,3 millones de libras. Ahí Jimmy sufrió su viacrucis particular, siendo su estancia en la capital lombarda un absoluto desastre. No se adaptó, sufrió los ataques de la prensa italiana y terminó viviendo 4 meses de absoluta infelicidad. Tras apenas participar de 10 partidos con los rossoneri, regresó a Inglaterra. En el Tottenham terminaría ganando la FA Cup y una liga a distancia con el equipo italiano. Con los Spurs, Grips se convirtió pronto en el nuevo héroe de la afición. Debutó con hat-trick y en aquella primavera de 1962 protagonizó un hecho sumamente singular. Circunstancialmente llegó a liderar la tabla de goleadores de las ligas inglesa e italiana, donde había marcado 9 tantos en aquellos 10 partidos que disputó. Fue un auténtico ídolo en el club que hacía vida entonces en White Hart Lane, donde hasta el sol de hoy se recuerda la espectacular capacidad goleadora del mejor delantero centro que han tenido en su historia. A la mencionada copa, Grips consiguió con los Spurs otras más en 1967, los Charity Shield y la Recopa de 1963, donde logró un doblete en el partido decisivo. Los ingleses ganaron aquella final disputada en The Kuip, en Rotterdam, ante más de 40.000 personas, a Atlético de Madrid por 5-1. Grips tuvo el privilegio de disputar la primera edición de la Copa de Feria, competición nacida en 1957, para aquellas ciudades que albergaban ferias internacionales. El torneo, que incluso duraba más de un año, no tenía en cuenta la clasificación del equipo en la Liga Nacional y muchos de los conjuntos que participaron en las primeras ediciones estaban conformados por integrantes de varios equipos de la misma ciudad. Jimmy acudió a la cita siendo un adolescente y formaba parte del Select 11, una selección de jugadores de los 11 clubes profesionales de la ciudad de Londres, al lado de figuras como Blanche Flower del Tottenham y John Hines del Fulham. Pues bien, la mayor desilusión de su carrera la sufrió James en 1966. Ese año, Inglaterra organizaba la Copa del Mundo, donde jugó la fase final siempre en Wembley en el grupo 1, empatando con Uruguay y derrotando a Francia y a México. Además de Jimmy, que fue titular en los 3 partidos, figuraban estrellas como el portero Banks, Styles, Ball, los hermanos Bob y Jack Charlton, entre otros. Al grupo se le notaba mermado. Su elección en el tercer partido ante el Blue posibilitaron que, en su lugar, rumbo a la siguiente fase, se alineara el atacante del West Ham, Geoff Hurst. Al tiempo que Jimmy intentaba recuperarse de la dolencia en su pie, un agotamiento exagerado y un tono de piel sospechosamente amarillo llevó a los médicos a una exhaustiva revisión, que acabó con el temido diagnóstico, hepatitis. Después de disputar la primera fase, no pudo estar presente ni en cuartos, semi y la final ante Alemania. Es el recuerdo más triste que Jimmy guarda de su, por otro lado, exitosa carrera. Pues bien, a un inglés nada puede resarcirle de levantar el trofeo de oro macizo que supone la Copa del Mundo, tras una final celebrada en el mítico templo de Wembley y en presencia de la reina Isabel II. Nunca le ha compensado que le recuerden su participación en los 3 primeros partidos de 6 que disputó Inglaterra. Su sustituto, Hart, fue quien marcó 3 de los 4 goles de aquella final y que al final acabaría disputando en el tercer lugar de la tabla de goleadores en aquella edición mundialista. Esa edición estuvo marcada por los errores del colegiado suizo Gottfried Denz, que resultaron decisivos en el 4-2 final. Inclusive tanto inglés de última hora que decretaría el resultado final
Debió ser invalidado puesto que el público ya había comenzado a invadir el terreno de juego para festejar el grito entusiasta de England, England. Jimmy Greaves acabó su carrera profesional en el West Ham, equipo por el que firmó en 1969 para jugar junto al mítico Bobby Moore, el capitán más joven que ha tenido el combinado nacional inglés, con 22 años y desaparecido prematuramente en 1993. Greaves jugó con los Hammers 3 temporadas más hasta que anunció su retiro a los 31 años. Alcohólico empedernido, convivió con este vicio durante gran parte de su vida. Años después decidió que era hora de volver a vestirse de corto. Pasó por las divisiones bajas del fútbol inglés con travesías por Brentwood, Chelmsford City, Barnet, donde en 1978 logró anotar 25 tantos en temporada, lo que le valió ser considerado como jugador del año en la Southern League. Y Woodford Town, club profesional donde disputó algunos partidos antes de dejar la práctica activa del deporte. Luego retirado puso en marcha una extensa carrera como escritor. En colaboración con Norman Giller, escribió gran cantidad de libros, entre los que se pueden destacar The Ball Game, The City Revisited, The Final y varios más. También fue sido participante en programas de TV hasta su muerte, acaecida el 9 de septiembre de 2021 en Danbury. Hasta la fecha del quinto goleador histórico de The Three Lions, con 44 tantos en 57 partidos. En el Mundial de 1966, el máximo goleador fue el portugués Eusebio, con 9 dianas, aunque siempre permanecerá la duda de qué habría pasado si Greaves hubiese disputado todos los minutos.